Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con don Aristóteles Ponce-Rata y José Ismael Román, como siempre, tocando los temas internacionales. Es un mundo, el de hoy, muy complejo, muy diverso, mucha presión y sobre todo que las noticias fluyen ahora demasiado rápido y entonces uno está al tanto de las cosas que van pasando en cualquier rincón del planeta y fluye entonces demasiada información al mismo tiempo y no es tan fácil entender la dinámica de este mundo. Pero por supuesto, cuando uno conoce los ejes centrales del manejo de la política internacional y todo el tema de los intereses, uno puede seguir el hilo a los acontecimientos. Adelante, don Aristóteles Ponce-Rata, no me mire así. Gracias, don Alfonso. José Ismael, acá en América Latina tenemos pendiente de comentar lo que aconteció en Bolivia con la división entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales y cómo fueron sacados del balotaje por dos candidatos de la derecha. Porque no pudieron limar sus asperezas entre ellos del movimiento hacia el socialismo, y al ir dividido entonces le permitieron a dos candidatos de la derecha poder ir al balotaje en la próxima vuelta electoral allá en Bolivia, y se avisora un retroceso en todas las conquistas que en los últimos 20 años ha tenido la República, el Estado plurinacional de Bolivia, y con una derecha que no cree en ese Estado plurinacional, porque entiende que las otras naciones indígenas de Bolivia son de segunda y de tercera categoría y nunca han aceptado este Estado plurinacional. Cómo abordar precisamente esta situación que está haciendo en Bolivia, porque para el balotaje el movimiento hacia el socialismo quedó fuera. Así es. Bueno, es lamentable. Adelante, José. Esa situación no se escucha. Es lamentable que esta situación se diera. Se veía llegar eso. Sí, se escucha muy bien. Sí, el caso de, recuérdate que cuando hay situaciones, los pueblos no se transforman de la noche a la mañana. Tú sacas a la clase media de una crisis en que está pegado de la pobreza, cuando ellos logran esos beneficios, no tienen que ver, y eso ha pasado en muchos de nuestros países. El caso de Argentina, que es el ejemplo palpable, que los peronistas hoy han quedado tan mal parados que incluso en la judicialización de la justicia, ya la candidata Kirchner tiene impedimento, y eso pasa en otro lado. Eso no se comenta, sale como titulares. Yo te digo, en la local nuestra. Pero esa situación pasa. Fernández, que fue el presidente último de Argentina, y cometió tantos errores, hizo tantas barbaridades que ¿y por quién lo sacaron? Por un tipo que ahora está en cuestionamiento. Él y su hermana. El último escándalo, próximamente, ahora en octubre, serán las elecciones del Parlamento. Se supone que deben barrerlo ahora, porque ha entrado en una fase, en un declive importante, tanto en el orden político como en el orden económico, y viven maquillando la cifra para decir que están conteniendo el problema de la divisa, con la salvaguarda que le tendió Estados Unidos a Milei de facilitarle a través del Fondo Monetario Internacional una millonada de dólares para que se estuviera ahí, no para que la implementara en beneficio de la población, porque cada día vive quitándole beneficios sociales al pueblo argentino. Es decir, no le vemos posibilidades. Eso pasó. Evo Morales estuvo criticando con tiempo lo que era la política de
del presidente en ese momento, que fue incluso el ministro de Economía de Evo Morales. Llegó a la presidencia casualmente, porque no era el tipo más indicado, aunque se mantenga con una actitud de seguir identificándose con la izquierda, trató de sacar el país de las políticas antineoliberales. Por ejemplo, privatizó áreas importantes. Además de eso, la economía no funcionó como debía ser. Por eso, Bolivia, los sectores de derecha lograron capitalizar. Nosotros creíamos, como la derecha fue tan fraccionada, creíamos que eso iba a ser posible, de que si en el caso Evo iba a las elecciones, pero Catacora, el presidente, le cerró todos los caminos de posibilidades de participar en las elecciones, todos, sabiendo que no tenía posibilidades con su candidato y con el otro que era candidato de los sectores populares. Hay que tener mucho cuidado cuando tú le das más importancia a la lucha, al movimiento social y no al trabajo político. En el trabajo político de los partidos. Los que van a las elecciones son los partidos. El movimiento social apoya en ese país que hay un nivel de politización importante en la medida que el MAS estuvo en el gobierno. 20 años duraron allí, pero eso no es suficiente para decir que ese país o las masas iban a responder. En este proceso quedó demostrado que Evo Morales tenía razón. Había una contradicción seria. Preferible que entre el mar, que sigan estos y aquellos, porque van a seguir castigando al pueblo boliviano, decía Evo Morales. Entonces, en esa situación, prefirieron anular el voto. Incluso intentó la derecha de decir que iban a someter a Evo Morales por haber llamado a eso, porque el voto es obligatorio allí. Entonces, está demostrado que ese 20% del voto nulo, claro, mucha gente no se motivó, pero sacó una buena propuesta. Hubiera estado compitiendo, en este caso, Evo Morales en el balotaje, a pesar de la división que existía en el MAS. El MAS, que ellos se llevaron el nombre, pero no se llevaron las masas. Y pudimos ver la evaluación que hicieron del resultado de las elecciones. Hubo estados, en el estado plurinacional, zona que ganaron, que ganó el no y siempre estuvo ahí en la competencia. Bueno, el gobierno que va a salir en Bolivia, si la derecha no se pone de acuerdo, será un gobierno muy frágil, con poco sustento. Será un gobierno que buscará derribar, como decía, muchas de las políticas en beneficio de las comunidades indígenas. Los indígenas, que fue una fuerza que emergió en los 90 con fuerza y logró entender, y en Bolivia fue uno de los espacios donde tuvo más expresión, que incluso llegaron al gobierno. Pero tú tienes Chile, tienes el caso de Argentina, donde están los grupos, siguen siendo reprimidos y golpeados. Pero en el continente nuestro, el caso de Perú, el caso de Colombia mismo, ¿no? Junto a los negros en Nicaragua, Panamá, la México, represión que hubo con... Ajá, en también. México. Entonces, sí, en México. Pero en México le están dando voz a los aborígenes. Así es. Pero en los sitios donde la emergen con fuerza, como es el caso de Chile, Argentina, la persecución, los apresamientos, acusándolo de terroristas, un grupo de cosas, ahí esos grupos se mantienen todavía en la lucha. Por tanto, lamentamos, volviendo a Bolivia, que esta situación se haya dado, pero
las masas que se movilizan en ese país son ese estado que había creado el MAS en Bolivia, que lo mantiene Evo Morales. Ojalá que se salga a camino y que no se derrumbe la economía más de lo que está, porque ese es el problema económico. Entonces, tú lo puedes ver en nuestros países, aquí en República Dominicana. Estos grupos, cómo viven saltando de un lado a otro, estos sectores de clase media, de un partido a otro, y fuera también en los Estados Unidos. Entonces, son una lucha de intereses. Lamentamos lo que pasó en Bolivia. Yo no voy a celebrar de que haya llegado la derecha por las contradicciones que los sectores democráticos que en Bolivia asumieron para enfrentarse internamente. Don Alfonso. O sea, me parece que en Bolivia toda la política que avanzó con Evo Morales dará marcha atrás. Habrá un gardeo a presión por parte de Estados Unidos, que aún esa derecha pudiera tener algún tipo de contradicción. Los Estados Unidos van a imponer la unidad de criterio para poder gobernar, y adiós los avances sociales y políticos que se lograron con Evo Morales. Para mí era preferible uno del MAS, con su diferencia con Evo, que a la derecha per se allí, porque todavía uno del MAS en el gobierno se podía conversar, se podía llegar a niveles de acuerdo para hacer cosas, para preservar medidas de avance, pero ahora la derecha y Estados Unidos van a arremeter contra todo, y veremos la entrega de los recursos de Bolivia nuevamente a Estados Unidos, lamentablemente. Tal como está la cosa en Ecuador, como está en Perú, en Uruguay, versión como está en Perú, con la Boluarte, como está en Argentina. Veremos todas esas cosas, lamentablemente. Monserrate, adelante. Así es, don Alfonso, como usted señala, y como nos quedan unos minutos finales, quisiera que te refirieras al combate de las bandas en Haití que quieren implementar los Estados Unidos en Norteamérica. Lo digo así con tranquilidad, porque si son ellos que alimentan las armas a esas bandas, ¿cómo la van a combatir y de qué manera la van a combatir? Y contrataron ahí a unas milicias Black House, una cosa así, un señor apellido Prince que tiene unos milicianos ahí que son contratados, un ejército particular, para combatir las bandas armadas en Haití. ¿Que te refieras a eso un poco? Sí, sí, ¿qué iba a decir? Sí. No, lo que refería no se escucha. De un mercenario. La prensa sí lo calificó. Sí, exacto. Así es. No, porque mira, ha habido muchos errores en el pasado cuando los gobiernos no confían en su derredor. Eso pasó con Trujillo también, que creó el SIN, que era el equipo fundamental de su control, de su seguridad. Eso pasó en Haití también, con los Tonton Macut, que Duvalier implementó. Eso pasó con Aristide, que cuando no le convino a Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le interesa la situación de Haití, excepto que no sea desde el punto de vista geopolítico, a Aristide le dieron un golpe de Estado. ¿Y quiénes fueron los que implementaron ese golpe de Estado? Que apresaron a Aristide. Fue un ejército privado que contrataron ahí en Miami, se lo recomendaron. No tenía una protección propia de haitianos. Eso pasó con Jovenel Moïse también, aunque había parte de lo que protegían al presidente, fueron maleados, participaron junto a los mercenarios, porque esas son instituciones, organizaciones mercenarias que existen en Estados Unidos, que venden el servicio de protección, y lo vimos ahora en Ecuador, a este señor que estaba y que iba a resolver el problema de la crisis en las elecciones, de la crisis
de seguridad que hay en Ecuador. Eso pasó también en otros países de nuestra parte. Y ahora lo vemos en Haití. No van a resolver el problema. Eso es allante y movimiento. Esa milicia, que son los que están utilizando los drones ahora en Haití, no van a resolver el problema de seguridad que tiene la hermana nación de Haití. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos, Canadá y esos grupos no le interesan. En cambio, le estuvieron echando la culpa de forma mediática a China y a Rusia, que estuvieron en contra de una intervención. A Estados Unidos tampoco le interesa ellos encabezar una intervención, aunque sea aprobada por Naciones Unidas en Haití. No le interesa. Y descargaron, incluso escuché aquí en comentaristas diciendo, los chinos y los rusos no quisieron, en aras de creer que se iba a resolver el problema, no aprobaron en el Consejo de Seguridad de que haya una intervención en Haití. Nosotros estamos en desacuerdo con ese tipo de intervención que practica Estados Unidos y otros países. Hablo de los viejos imperios europeos en África, en Europa misma, cómo han destruido países. Haití, esta perla del Caribe, desangrada, empobrecida, no tiene la suerte de que realmente haya una disposición de los gobiernos locales. Vimos ahí el caso de Colombia, que estuvo ofreciendo, ha estado también preocupada por la crisis que hay en Haití. El presidente Petro estuvo allí. El caso de los venezolanos. En cambio, lo que ha habido es crítica de este lado a la presencia de ellos allí. Entonces, por ahora no se le ve salida a la crisis haitiana, como se maneja. Y no le interesa a las grandes potencias, excepto que invertir a media los recursos que ha aprobado Naciones Unidas para los grupos, el caso de los africanos, porque no le estaba llegando el dinero a tiempo, los acuerdos no lo estaban cumpliendo, porque Estados Unidos se comprometió con una cantidad de dólares al margen de lo que aprobaba Naciones Unidas y no lo hacía llegar. En cambio, eso hacía que la dificultad en Haití se mantengan, se incrementen, y nosotros tenemos un cáncer focalizado. Hablo el cáncer de las bandas, que está fundamentalmente en la capital. No quiere decir que haya algún vestigio en el interior, pero en la capital estamos hablando de más del 80% o 90% del rol de estas bandas terroristas. Ahora, si yo estuviera en esa negociación, yo acerco conversación, porque eso es lo que tiene el control. Vamos a ver cómo puede ser la gobernabilidad en este país. Hay gente, porque el caso de Chericer, él se plantea como si fuera un Che Guevara, reivindicando cosas que en su práctica cotidiana van en contra de la población, al servicio de empresarios y políticos, y además de intereses foráneos de Haití. Ismael, no sé qué. Hace minutos que se nos ve el tiempo. Gracias, Natanael, por la condescendencia. Gracias, José, por estar aquí con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana.